Así que quiero invitarte allí, tú que estás en casa o donde quiera que te encuentres, cierra tus ojos y vamos a pedir al Señor esa iluminación y esa sabiduría para que la palabra del Señor nos hable en este momento. Gracias te damos, mi amado Padre Celestial. Quedamos listos y dispuestos para recibir de ti consejo, sabiduría y entendimiento. Háblanos en esta oportunidad con respecto al tema de las inversiones, especialmente cómo debemos y cuál debería ser la mejor manera de invertir nuestra vida en esta temporalidad. Permite, Dios Todopoderoso, que a la luz de tu palabra podamos ser instruidos y podamos, Señor, ser también retados a replantear y a tomar decisiones que nos lleven, Señor, a acercarnos al diseño de tu voluntad, que terminará beneficiando nuestra vida, no solamente la presente, sino también la porvenir. En Cristo Jesús oramos dándote muchas gracias. Amén y amén. Vamos a comenzar haciendo lectura del texto que encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Y permítanme, por favor, hacer lectura de este segmento en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Es una revelación de lo que va a suceder en los últimos tiempos en esta tierra, en este planeta. El versículo 11 continúa diciendo: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Cuando leemos este pasaje escrito por el apóstol Pedro, un discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo, podemos al mismo tiempo estar recibiendo quizá el más excelente consejo de inversión. Un consejo que también fue corroborado por el mismo Señor Jesucristo cuando estaba allí en el Sermón del Monte, hablando de toda una cantidad de temáticas importantes para nuestra ética cristiana. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20 dice el Señor Jesucristo: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Eso quiere decir entonces que todo lo temporal es pasajero. Y podríamos también entonces llegar a la conclusión, con base a lo que Cristo nos aconseja, que sería realmente de necios enfocarnos solo en invertir todo en esta tierra. Así que este planteamiento hay que revisarlo y analizarlo más a profundidad. El apóstol Pablo también nos reafirma esta perspectiva de inversión que Jesús nos entrega cuando escribió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. 3 versículos que podemos, si los alineamos, podemos llegar a descubrir algo común. Y es que el consejo es muy claro. ¿Quieres ser un excelente inversionista? Invierte en aquello que realmente permanecerá. No invierta en aquello que sabes que tarde o temprano desaparecerá y lo único que te quedará es pérdida. Entonces, la palabra del Señor nos entrega, en primera instancia, esa perspectiva tan maravillosa. Ahora bien, el apóstol Pedro, al acercarse el día final de sus días, porque ya estaba pronto también a irse de esta tierra, él le hizo un claro llamado a la iglesia para que sea sabia en invertir su tiempo, en invertir sus recursos, en invertir su vida. ¿Para qué? Para que realmente pueda obtener una ganancia indestructible, una ganancia que perdurará para siempre. Por eso quiero que hoy sigamos su consejo
y nos demos cuenta qué es lo que realmente el apóstol nos quiere decir. En primer lugar, él nos da a entender que definitivamente el amor a las posesiones materiales es engañoso. Es algo que tenemos que tener nosotros, especialmente los creyentes, sumo cuidado. Estamos en un mundo donde cada vez nos están saturando con informaciones llamativas, con informaciones donde nos hacen creer que realmente podemos hacernos ricos de la noche a la mañana, donde el dinero fácil está a la orden del día. Y eso está generando un afán y una ansiedad por enriquecernos de una manera rápida, algo que va totalmente en contra del consejo de la palabra del Señor. Cuando el tema de poseer cosas en esta vida se convierte prácticamente en lo prioritario, en lo más importante y a lo que más le dedicamos tiempo, entonces podemos estar corriendo el gran riesgo de desviarnos. Y a la postre estaríamos entonces echando a perder el propósito de Dios para nuestra vida. Hay dos casos que encontramos, especialmente uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, de personas que se dejaron impactar y se dejaron influenciar por las riquezas materiales, por las riquezas de este mundo. Y al convertirse en esclavo de esas riquezas, pervirtieron su propósito. Vemos el caso, por ejemplo, de Lot. La Biblia dice que él decidió establecer su morada en dirección hacia Sodoma y guiado por su afán de posesión material, poco a poco fue estableciéndose en un lugar donde prácticamente el juicio de Dios estaba ya determinado. Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo, escucha eso, fue algo progresivo, sus tiendas hasta Sodoma. Esto da a entender que él, en la medida que iba ya prácticamente prosperando y teniendo más adquisiciones, se fue acercando a la urbe de Sodoma. Dice más, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ese es el riesgo que se corre cuando empezamos de manera progresiva a querer anhelar más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y ahí es donde corremos el riesgo de empezar entonces a formar parte de aquel grupo de personas perversas, de aquel grupo de personas, como dice aquí, personas malas y pecadoras contra el Señor. Ahora, el joven rico, que es el caso neotestamentario, nos damos cuenta que él también comprometió su alma por el amor a las posesiones. Esto también es algo que debe llamarnos la atención porque el mismo Maestro, el mismo Señor Jesucristo, le hizo el llamado para que le siguiera. Mira qué privilegio. Probablemente él pudo haberse convertido en uno de los 12 discípulos directos de Jesús, pero él tomó una decisión insensata. Dice que cuando el hombre oyó esto, que fue el llamado que el Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. Dice que él se puso triste porque era muy rico. Él en ese momento sopesó las dos inversiones. ¿Cuál de las dos de pronto es la que más me va a dejar dividendos? Lamentablemente él se decidió por las inversiones materiales, por querer seguir conservando y querer seguir aumentando su riqueza material, desechando la riqueza espiritual. Y Jesús dice que lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, dijo el Señor, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta, al entender y comprender que las riquezas materiales son engañosas, porque podemos afanarnos desaforadamente por obtenerlas y empezar a desarrollar todo un plan y toda una estrategia para poder obtener riquezas, y de la noche a la mañana, así como llegaron, también se pueden esfumar. Por eso es que la contraparte tiene que ver más bien, lo que Dios nos quiere decir a nosotros, es que debemos amar la venida de Cristo. Porque cuando amamos la venida de Cristo, estamos empezando a colocar nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas donde realmente lo que invirtamos para ese lugar permanecerá para siempre. Y entonces, cuando tenemos esa perspectiva
de darle prioridad a lo celestial por sobre lo terrenal, estaremos también manteniendo una clara naturaleza y una clara perspectiva de las cosas terrenales. Nos daremos cuenta que comparando lo terrenal con lo celestial, vale la pena dedicar tiempo e invertir todo el esfuerzo necesario es en lo celestial. Ahora te pregunto, ¿qué valor tendrán las posesiones materiales cuando Cristo regrese? El mismo texto que leímos de la segunda carta del apóstol Pedro nos muestra un cuadro que realmente nos da a entender que lo que le espera a todo esto material que ven nuestros ojos y que palpa nuestras manos, quedará prácticamente destruido, desaparecerá, dejará de ser, el fuego lo consumirá. Por eso es que los sabios, realmente sabios, van a invertir en las cosas de arriba, porque entienden que esas cosas son las que van a soportar la prueba del tiempo. Hay un segundo elemento que tenemos que rescatar con respecto a la perspectiva que el apóstol Pedro nos entrega respecto a la mejor inversión. Y es que no solo las posesiones materiales son engañosas, sino que también las posesiones materiales un día desaparecerán. Quiero que medite, por favor, con cautela en esta espantosa escena que le espera al mundo en un próximo futuro. Pues vamos a leer entonces lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Presta atención, lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, nadie lo espera. El día que menos nosotros estemos percatados de ello es cuando ocurrirá la venida del Señor, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Va a haber un cataclismo, va a haber una manifestación impactante sobre los cielos. Y entonces dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Y eso que está pasando en los aires va a afectar también a la tierra. Y dice que la tierra y las obras que hay en ella, ahí serán quemadas. Eso es lo que le espera a todo esto que nosotros estamos viendo. De hecho, el apóstol Juan también, en esa visión apocalíptica, vio cómo la primera tierra y el primer cielo dejó de ser, desapareció, para luego aparecer un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, frente a este cuadro aterrador que la Biblia nos pinta y nos muestra de lo que va a suceder con todo esto que ven nuestros ojos y perciben nuestros sentidos, la pregunta es, ¿dónde queda todo el esfuerzo del hombre que se consagró solo a conseguir posesiones de este mundo? ¿Dónde quedará todo ese esfuerzo? ¿Dónde quedará entonces su moral al saber que dedicó toda su vida y todos sus días en esta corta existencia solo para lo temporal? Al saber que las cosas materiales son efímeras, yo creo que nosotros los cristianos, y más los de este tiempo final, deberíamos replantear y sobre todo tomar una decisión muy importante. ¿En qué vamos a invertir nuestra existencia terrenal? Esto me recuerda el mensaje que el mismo Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de la Odisea, allí en Apocalipsis, capítulo 3. Una iglesia que estaba tan pero tan enfocada era en el materialismo, estaba enfocada era en la riqueza material, al punto donde ella misma manejaba la filosofía de que era rica y de que no tenía necesidad de nada. Pero el Señor la confronta con una realidad, porque estaba ciega, estaba realmente en una situación donde no estaba viendo lo que realmente estaba sucediendo en la esencia de su ser. Una iglesia empobrecida, una iglesia supremamente débil, porque estaba colocando su esperanza, estaba colocando su fe, era en lo efímero, y en cambio la verdadera riqueza la tenía menospreciada, la verdadera riqueza la tenía prácticamente descuidada. Por eso es que el Señor le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Hablando precisamente del valor de comprar las cosas espirituales, aquellas que perdurarán aun cuando el fuego celestial se manifieste. Entonces, la pregunta aquí es, ¿en qué vamos a invertir nuestra existencia terrenal? Entendemos que
No solamente las riquezas materiales son engañosas, sino que también son pasajeras. Van a durar muy poco. De hecho, la Biblia las declara en palabras de Jesús como riquezas injustas. Y de hecho lo son así, son injustas. Por lo que tanto tú puedes trabajar, invertir tu tiempo, alguien puede quitártelo. Un ladrón puede aparecer y dejarte de la noche a la mañana sin nada. Tu propia familia, tus propios hijos, después de que tú te vayas, si no los entrenaste, si no los capacitaste, pueden echar a perder todo tu esfuerzo. Eclesiastés lo dice y también termina diciendo algo especial: esto también es vanidad. Porque ¿de qué sirve todo tu esfuerzo cuando viene otro y no lo valora? Entonces, el mismo apóstol Pedro es muy específico en su consejo para con nosotros. Él dice, mira, la mejor inversión que puedes hacer de tu vida en esta temporalidad, en esta tierra, para que puedas obtener la más grande ganancia que no dejará de ser, es que entonces, sabiendo que todo esto que hoy ves va a desaparecer, va a ser destruido de esa manera, pues el consejo es: lleva una vida santa y vive obedeciendo a Dios. Otra vez, por favor, lleva una vida santa y obedece a Dios. ¿Sabe cómo puede uno generar como un motor diario para mantener esa perspectiva de inversión? Aquí lo sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 12. Esperando con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. ¿Eso qué significa? Que tenemos que empezar a añorar más la venida del Señor en nuestro corazón. Tenemos que empezar a añorar que Cristo venga por su iglesia. Pero también tenemos que actuar para que esto sea posible en predicar el evangelio, en no quedarnos callados, en pregonar a tiempo y fuera de tiempo que Cristo pronto va a arrebatar a su iglesia. Y entonces ese motor nos capacitará para seguir manejando la perspectiva correcta de inversión que nunca nos dejará pérdida. Una vida de santidad y una vida de obediencia al Señor. Por eso, para concluir, la perspectiva efímera de las cosas materiales que se describen en la Biblia realmente es muy, pero muy valiosa para que nosotros podamos también colocar en orden correcto nuestras prioridades. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿A qué le estamos gastando más sacrificio? ¿Qué es lo realmente prioritario en nuestra existencia terrenal? Eso hay que pensarlo, hay que analizarlo y hay que llegar a conclusiones muy, pero muy claras para tomar decisiones al respecto. Sin embargo, yo quiero, por favor, hacer una salvedad antes de concluir. Quiero hacer una salvedad con respecto a esta perspectiva, porque alguien puede estar pensando, bueno, pero el pastor es como muy espiritualista y de todos modos nosotros estamos aquí en una realidad física y necesitamos trabajar y necesitamos pues también tener vivienda, necesitamos buscar la comodidad para nuestra familia. Claro que sí, con lo anterior, con todo lo que expuse anteriormente, no estoy negando la responsabilidad y sobre todo la visión que debemos tener de poder desarrollar para nosotros y para los nuestros una vida digna. Claro que sí. Esto no significa que Dios avale en sus hijos que tengamos que desarrollar una mentalidad de mediocridad, una mentalidad de conformismo, una mentalidad donde entonces no me proyecto hacia un éxito en este lugar, en esta tierra. Todo lo contrario, definitivamente Dios desea que nosotros desarrollemos también esa mentalidad de proveedores. Y para ser proveedores tenemos que ser personas que también debemos trabajar y que debemos también ser productivos. La enseñanza en esta oportunidad que Dios me permite entregarte apunta a qué es lo que realmente se convierte en el centro de motivación para invertir tus días en esta tierra. ¿Lo material o lo espiritual? Lo material tiene su lugar, pero entienda que es solo para tu estadía aquí. Pero mientras estás aquí también tienes que entender que después de que venga la muerte a tu vida, vas a tener que rendir cuentas delante de Dios porque hay otra vida que te espera. Y que esa vida que nos espera después de la muerte va a estar determinada por la clase de inversión que hicimos aquí. Entonces hay que pensar muy bien, ¿qué vamos a recoger en el más allá? ¿Vamos a recoger pérdida o vamos a recoger ganancia? Eso va a estar determinado entonces por la clase de inversión que hagamos en esta tierra.
Por eso te pregunto para terminar, ¿has centrado tu vida en baratijas pasajeras, descuidando lo más importante de esta existencia? ¿Estás dispuesto a tomar con diligencia el consejo del apóstol Pedro cuando nos dice que frente a lo que le espera a este mundo y también a sus posesiones, lo más sabio es priorizar una vida santa en obediencia a Dios y sobre todo esperando su venida? Eso lo decides tú y solamente tú. Para ti también es este mensaje. Quizá todavía no te has decidido por Cristo. Yo quiero decirte que la mejor inversión que tú puedes hacer en esta temporalidad, en esta corta existencia que todos tenemos en esta tierra, es abrir nuestro corazón para recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y decirle: Cristo, a partir de este momento quiero que condiciones mi vida a tu propósito y a tu voluntad. Direcciona mis pasos para poder hacer aquello que tú esperas que yo sea. Y entonces te garantizo que si tomas esa decisión de permitir que Cristo sea tu Señor y Salvador y empiezas a seguirle, a convertirse en un auténtico discípulo de Él, estarás haciendo la mejor inversión. Una inversión que aun cuando te vayas de esta tierra, delante de la presencia del Señor, recibirás tremenda ganancia. Te lo aseguro, porque así lo promete Dios en su palabra. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser sabios con respecto al tema de las inversiones. ¿Cómo vamos a invertir y en qué vamos a invertir mientras estemos en esta tierra? Amado Señor, gracias por la palabra que nos entregas en este momento. Gracias porque a través de ella podemos recibir entendimiento y podemos recibir también claridad de cuál es la prioridad que debemos en verdad colocar en perspectiva para que terminemos recibiendo no una pérdida, sino una ganancia por las inversiones que haremos en esta tierra. El apóstol Pedro nos muestra un cuadro muy revelador por el Espíritu Santo de lo que le espera a este planeta y todo lo que hay en él. Todo esto que ven nuestros ojos, todo esto que ven y palpan nuestras manos, un día va a desaparecer. Literalmente va a desaparecer, va a dejar de ser. Si hemos dedicado toda nuestra existencia solamente para las cosas de esta tierra, pues entonces qué triste lo que vamos a recibir como resultado. Seguro que no vamos a recibir ninguna ganancia. Lo único que vamos a recibir es una gran pérdida, un gran rojo. Por eso, Señor, hoy a través de la palabra, quiero pedirte para que cada uno de mis hermanos y amigos, cada familia que está recibiendo esta enseñanza, pueda empezar a replantear las prioridades de inversión, las prioridades sobre en qué es lo que verdaderamente se va a invertir más tiempo, le va a dedicar más tiempo, se va a sacrificar más, a lo material o a lo espiritual, a lo material o a lo celestial. Está muy claro por la palabra del Señor y sobre todo por el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que la invitación es hacer tesoros en el cielo, porque allá no van a haber ladrones, porque allá no va a haber orín que corrompa, ni óxido. Allá en el cielo, definitivamente la riqueza permanecerá y perdurará para siempre. Mi Dios, ayúdanos a ser sabios y sensatos. Ayúdanos, Señor, a ser equilibrados también, Señor, porque esto tampoco no significa que ahora nos volvamos irresponsables, descuidados y faltos de visión. De ninguna manera, no se trata de eso. Pero sí se trata de tener la perspectiva correcta, de equilibrarnos en cuanto a el valor que le damos a las cosas. Que no le demos un valor eterno a lo que es temporal, porque terminaremos entonces dándole un valor temporal a lo que es eterno. Y eso significa vivir con los valores errados, con los valores inversos, y eso nos va a cobrar muy caro. Mi amado Señor, que la palabra hoy recibida sea impactando nuestro corazón y llevándonos a tomar decisiones de fondo. Es lo que yo te pido con todo mi corazón, que la palabra, Señor, sea implantada para generar luz y claridad con respecto a este tema específico. En el nombre de Cristo Jesús, oro dándote muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Recibimos entonces esta palabra con alegría, pero también con la disposición de ponerla por obra, porque estamos viviendo los tiempos finales.
Y los tiempos finales son tiempos cruciales en los cuales tenemos que ser sabios en la manera como invertimos. Así que espero que esta palabra genere en ti una claridad, pero también una alerta, y tomes decisiones que terminen favoreciendo las correctas prioridades en tu vida. Gracias por acompañarnos. Recuerda que mañana tenemos también nuestra transmisión y el viernes también tenemos nuestra transmisión de temas Biblia. Les esperamos ahí. Sigan nuestras diferentes transmisiones para que también las puedas compartir con tus compañeros, con tus familiares, con tus amigos, para que más personas puedan también ser bendecidas a través del consejo de la palabra del Señor. Y a todos les esperamos también este próximo domingo en la casa del Señor, allí en nuestra casa Diseños de Vida, presencialmente, en nuestras reuniones a las 8 de la mañana y a las 10:30, para que juntos podamos vivir la experiencia de adorar con todo el corazón a ese Dios vivo y verdadero. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.